Vamos a hablar hoy de nuestras células dendríticas. Miren lo hermosas que son las células dendríticas. Nosotros tenemos células dendríticas en prácticamente todos los tejidos. Hay varios tipos de células dendríticas. Vamos a hablar de las principales, las células dendríticas mieloides. Pero también existen otros tipos de células dendríticas. Por ejemplo, las plasmacitoides, las células dendríticas plasmacitoides, que tienen un origen sobre todo linfoide, son capaces de producir altas cantidades de interferones tipo 1 para la defensa contra virus. Hay otras células dendríticas, las células dendríticas foliculares en los ganglios linfáticos, que son importantes para retener antígenos y activar a los linfocitos B en este proceso que tienen nuestros linfocitos B de conversión hacia linfocitos B memoria y hacia células plasmáticas fabricantes de anticuerpos. Pero las principales células dendríticas, las que tenemos en mayor cantidad, son las células dendríticas de la línea mieloide. Hay varios tipos también. Hay revisiones extensas sobre las células dendríticas, incluso dependiendo del tejido. Células dendríticas del pulmón, células dendríticas de la piel, células dendríticas del intestino. Hoy vamos a hablar algunas generalidades de las células dendríticas. Y nuestras células dendríticas tienen capacidades esenciales para la función de nuestro sistema inmunitario. Su primera capacidad es atrapar microbios, fagocitar. Por ejemplo, si sufrimos un ataque por el hongo cándida, la célula dendrítica tiene la capacidad de atrapar este microbio. Primera capacidad, capacidad fagocítica. La célula dendrítica tiene la capacidad de ingerir, de fagocitar microorganismos. No solamente microorganismos, también otras cosas. Por ejemplo, los alimentos. Cuando nosotros comemos proteínas de la clara del huevo, por primera vez, cuando somos bebitos e ingerimos este alimento por primera vez, las células dendríticas intestinales tienen la capacidad de atrapar estas proteínas. Primera gran capacidad de las células dendríticas, fagocitar, endocitar sustancias externas hacia adentro de ellas. ¿Y por qué este proceso es importante? Para explicar la segunda gran capacidad de la célula dendrítica, presentar antígenos. Si ustedes ven aquí esta célula dendrítica, tiene en su mano un platito plomo. Ese platito plomo representa las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que son moléculas presentadoras de antígenos. Sobre todo sirven para presentar antígenos externos, ingeridos de afuera, como les mencioné la cándida o las proteínas de la clara del huevo. Pero también puede presentar antígenos provenientes de dentro de la célula mediante un proceso llamado autofagia. No lo olvidemos. Bien, la célula dendrítica es capaz de presentar antígenos a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Este platito vendría a ser el MHC, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y estas moléculas verdes vendrían a ser el antígeno ingerido. Pongamos que viene un ataque de la micobacteria a través del aparato respiratorio. La célula dendrítica por debajo del epitelio respiratorio tiene la capacidad de comer a la micobacteria, ingerirla, procesarla en su intracelular y presentar pedacitos de la micobacteria, los péptidos antigénicos, a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Miren, segunda gran capacidad de la célula dendrítica, presentación de antígenos a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. La célula presentadora de antígenos por excelencia. ¿Y para qué hace esto? Para explicar su tercera gran capacidad. La tercera gran capacidad es viajar hacia el lugar donde están los linfocitos T, CD4 vírgenes, para presentarle el antígeno y activarlos. En el contexto de una infección por micobacterias, las células dendríticas por debajo de la mucosa respiratoria que han atrapado micobacterias, las han procesado y presentado los antígenos en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, migran hacia los ganglios linfáticos en la zona respiratoria para presentar el antígeno al linfocito TCD4 virgen, que reconoce el antígeno a través de su receptor de células T. Miren qué interesante. Tercera gran capacidad de la célula dendrítica: despertar, activar al linfocito TCD4 virgen, al comandante de la inmunidad adaptativa, de la poderosa inmunidad adaptativa. La célula dendrítica entonces representa un nexo entre la respuesta innata de primera línea de detectar sustancias, de detectar lo ajeno, de detectar lo propio, y
despertar a la inmunidad adaptativa dirigida por nuestros linfocitos TCD4. Luego de este proceso de presentación antigénica, el linfocito TCD4 se va a diferenciar a un linfocito T helper especializado. Y eso depende de la sustancia que está siendo presentada. Por ejemplo, brevemente, esto lo vamos a ver cuando hablemos de las perlas de los linfocitos TCD4. Si la pelea ocurre contra la Candida albicans, la célula dendrítica, se lo come, lo procesa, presenta el antígeno y cuando le lleve el antígeno al linfocito TCD4 en el ganglio, además de presentarlo, le da interleucina 6, interleucina 23, interleucina 1 beta, factor de crecimiento de transformación beta, que hacen que el linfocito TCD4 se convierta en un linfocito TH17, capaz de potenciar nuestro sistema inmunitario para destruir al hongo cándida. Si la pelea es contra una micobacteria, proceso similar, la célula dendrítica, por debajo de las mucosas donde está entrando la micobacteria, lo atrapa, lo procesa, lo presenta el antígeno y lo lleva al ganglio linfático para entregárselo al linfocito CD4 virgen. Pero esta vez le da interleucina 12, interleucina 18, interleucina 27, que hacen que el linfocito CD4 se convierta en un linfocito TH1, poderoso para combatir micobacterias. Si la respuesta es contra gusanos helmintos, el proceso es similar, solamente que en este caso la célula dendrítica le otorgará al linfocito TCD4 el antígeno en un ambiente rico en interleucina 4, de tal manera que el linfocito CD4 se convierte en un TH2. Por otro lado, si la respuesta es frente a alimentos que deben ser tolerados, porque a pesar de ser moléculas extrañas, son de beneficio para nosotros, el proceso es similar. La célula dendrítica lo fagocita o lo endocita, lo procesa, lo presenta el antígeno al linfocito CD4, de tal manera que esta vez lo convierte mediante citocinas como la interleucina 10 o el factor de crecimiento y transformación beta en un linfocito T regulador. Miren qué interesante nuestras células dendríticas. Capacidad fagocítica, capacidad de presentación antigénica, capacidad de activar al linfocito TCD4 y diferenciarlo dependiendo de lo que necesitamos en TH1, TH2, TH17, T regulador, etc. Las células dendríticas, el nexo entre la respuesta inmune innata y el despertar de la inmunidad adaptativa. Hay pacientes que no tienen células dendríticas. Revisen en internet deficiencia de GATA2 o deficiencia de IRF8. Muy bien, la próxima semana vamos a hablar de nuestros linfocitos natural killer.